Listo, bueno, pues vamos a empezar nuestro servicio. Le pido que me acompañe en oración para darle su parte al Señor, para pedirle que nos hable, que esta palabra sea edificante para nuestra vida y para continuar con nuestras predicaciones de Juan 15. Te pido cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque tenemos un lugar, Biblias, incluso micrófonos, Señor, y sobre todo te agradecemos tu presencia en la alabanza, te agradecemos que tú nos ministras, que tú nos hablas, que tú nos llenas de tu Santo Espíritu, Señor, y sobre todo te pido hoy que nos ayudes a recibir esta palabra para que se haga un rema en nuestra vida, Señor, se haga un impacto en nuestra vida, que cambie nuestra forma de pensar y nuestros actos, Señor. Te pido por las personas que no están, que no vinieron, que han faltado a este servicio y que solían venir. Te pido que puedan acercarse más, Señor, tal vez pedir los discos y edificar su vida, Señor. Te bendecimos, te amamos, Señor, y te pedimos que me uses a mí, que sea yo como tu boca, Señor. Bendito tú seas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestras predicaciones de Juan 15, porque nos hemos dado cuenta que cuando permanecemos en lo mismo, pues podemos seguir el plan de Dios y podemos empezar a dar fruto. Entonces te pido que abras Juan 15. Juan 15, y hoy nos vamos a ir al versículo 5, perdón. Juan 15, versículo 5. Y lo vamos a leer, ya casi te sabes Juan 15 de memoria. Entonces vamos a leer Juan 15, 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. De eso ya hemos hablado mucho. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice, porque es lo que vamos a hablar hoy. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y a qué se refiere? Vamos a hacer una pausa así enorme, un alto total en el versículo 5, en la segunda parte del versículo 5. ¿Y a qué se refiere con nada voy a poder hacer? Específicamente el Señor, ¿a qué se refiere en mi vida? Que cuando yo me separo de Él, no voy a poder hacer nada. ¿A qué se refiere? ¿O qué sería todo lo que sí puedo hacer en Él? Esto te lo dice porque probablemente no estés o no estemos en algunas áreas de nuestra vida o en nuestra vida completa junto con Él. Probablemente estemos separados de Él, y entonces nos ayuda a decir: si no te está saliendo nada bien, es porque estás separado de mí. Entonces te la cambia. Este versículo te la cambia. Dice: si permaneces en mí vas a llevar mucho fruto, pero separado de mí no vas a poder hacer nada. Te pido que abras tu Biblia en Ageo capítulo 1. Ageo está un poquito antes de los evangelios, un poquito antes de Mateo. Si quieres busca Mateo y échale para atrás unas páginas y por ahí vas a encontrar Ageo. Sepáralo tantito ahí en tu Biblia, pon una notita, un papel. Vamos a regresar al rato a Ageo y vamos a leer lo que dice Ageo al respecto. Ageo fue un profeta que le habló al pueblo. El pueblo había empezado a hacer el templo del Señor. El templo de Salomón había sido destruido, y entonces ahora lo iban a reedificar. El pueblo empezó a reedificar el templo que se había sido destruido, pero abandonó la obra. La dejaron la obra por unos años. Entonces un día, después de un tiempo que habían abandonado la obra, llegó Ageo y le empezó a hablar al pueblo y le dijo así. Ageo capítulo 1 versículo 5 dice: pues así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Y voy a hacer una pausa. Es lo mismo, dice, que separados de mí nada podéis hacer. Está haciéndote el mismo énfasis. Separados de mí nada puedes hacer, y considerar vuestros caminos es ponte a meditar en qué es todo o qué es nada de lo que puedo hacer. Ponte a meditar para atrás.
Entonces aquí Dios nos está diciendo, a ver, ponte a meditar para atrás si has permanecido en mí. Dice, considerad vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja su jornal recibe su jornal en saco roto. Eso es, separado de mí nada puedes hacer. Cuando todo lo que te pudiera salir mal, te sale mal. Cuando le estás echando ganas y nada sale bien. Cuando estás esforzándote en algo y parece que está saliendo peor. Cuando te subes un coche y se descompone. Cuando vas a un lugar y quiebra el negocio. Cuando andas de Jonás, básicamente, cuando Dios te dice ve para allá y tú vas para el otro lado, y te voy a decir algo, hermano, así como puedes ser de bendición para la gente de tu alrededor, puedes ser de maldición como Jonás. Un cristiano rebelde que anda separado de Dios, híjole, no es deseable ni para la gente del mundo, Y eso es lo que está diciendo aquí. Oye, estás separado de mí, y todo lo que trabajas, llega tu quincena y como llegó se fue, y aparte te endeudaste, trabajaste en saco roto, te esforzaste por tratar de tener algo de satisfacción en tu vida, de comer, beber y de divertirte, y la diversión te salió en bronca. Ahora fue bronca familiar. La reunión que hiciste para divertirte y todo terminó en bronca familiar. O sea, nada te sale. Pero eso es plan de Dios, porque quiere llamar nuestra atención. Así es, ese es el plan de Dios. Ese es el precio, digamos, de ser hijos de Dios, porque no es un precio, es una disciplina. Dice en el 7, así dice Jehová de los ejércitos, e insiste en el mismo tema otra vez, considerad vuestros caminos. Cuando Dios dice algo dos veces en tan poquitos versículos, es porque de verdad hay que hacerlo. Entonces nuestra tarea de hoy es considerar nuestros caminos si es que hemos permanecido en el Señor. Ya no nos dice, hoy ya no nos va a hablar la bendición de permanecer, sino nos va a decir, has permanecido en el Señor, entonces ve los frutos que has dado. Si no has permanecido en el Señor, hoy te puedes dar cuenta por qué te ha ido como te ha ido. Porque no has permanecido en el Señor. Considera tus caminos. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Te voy a decir algo muy importante. La construcción del templo del Señor representaba algo muy importante en nuestras vidas. Y los que lo saben bien ya están agarrando el tema. La reconstrucción del templo representaba la adoración al Señor, porque en el templo del Señor se hacía la adoración. Hoy nosotros tenemos la bendición de que Jesucristo murió por nosotros, rompió el velo, y nosotros podemos agarrar nuestra música, nuestra alabanza, nuestros salmos y nuestros actos cotidianos, y con eso adorar al Señor. Antes no lo podían hacer. Antes tenían que ir al templo, llevar animales, hacer sacrificios y ahí hacer la adoración. Y entonces el pueblo había abandonado la adoración porque el templo estaba en ruinas. Lo habían empezado a hacer de nuevo y lo habían abandonado. Entonces esto representa que lo que habían abandonado en su vida era la adoración a Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios y abandonamos la adoración a Dios, nada nos va a salir bien, porque la adoración representa la comunión más íntima con el Señor. Cuando tú y yo tenemos comunión en el Señor, cuando tú y yo pensamos como el Señor, cuando tú y yo recibimos palabra de Dios y ajustamos nuestros pensamientos y nuestra vida al Señor, entonces tenemos comunión con Dios. Y cuando tenemos comunión con Dios, entonces podemos tener adoración con el Señor, porque cuando tenemos comunión podemos tener una comunión íntima con el Señor. Y esa comunión íntima con el Señor es la adoración. Y entonces el pueblo había dejado de interesarse por la adoración del Señor, tanto así que el templo estaba en ruinas. Entonces les dijo, hagan algo, traigan madera, empiecen a reconstruir el templo, y casi les dice entre paréntesis, y vuelvan a adorarme.
Dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y el soplo en ello, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de tus manos. Hay muchas cosas que representan aquí algo, pero el trigo representa la provisión, el vino representa el gozo, el aceite representa la unción. Perdemos el toque como cristianos. Eso que tenemos de los que son evangelistas y platican con cualquiera y ya le están 2, 3 frasecitas y ya le están hablando casi de la iglesia. Uno se tarda como un año, ¿no?, en hacer relación con la persona y todo. Ya después de un año le sacas el tema de la iglesia. Ya hay unos que son evangelistas que pum en la caja del súper ya traen, ya le dijeron de la casa de la iglesia y van. Y otros que se nos cuesta más trabajo. Pero cuando tú dejas tu adoración al Señor, pierdes ese toque que tú tienes de parte de Dios, de lo que a ti Dios te dio. Pierdes el gozo de hacer las cosas, tanto las de Dios como las que no son de Dios. Pierdes la provisión como debería de ser. Y dice, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de tus manos. Por eso, cuando no estamos en comunión con Dios, todas las cosas que hacemos, independientemente del ministerio, que también en el ministerio, pero también fuera del ministerio, nos salen mal, porque dice, sobre todo el trabajo de tus manos. No te sale bien, no la armas, no lo disfrutas. No obtienes lo que deberías de obtener. Dice la palabra de Dios, Salomón en los Proverbios dice que no puede tener el hombre cosa mejor que disfrutar de su trabajo y del producto de su trabajo. O sea, disfrutar todo. Tus 8 horas, 10 horas laborales, que trabajes 6 o las que trabajes, y luego tu lana para estar con tu familia y con tus amigos. Entonces, oye, el hombre no puede disfrutar más que eso. Si trabaja su trabajo y luego lo que produjo con su trabajo también lo disfruta, entonces no hay nada que pueda ser mejor para el hombre que eso. Y cuando nosotros perdemos nuestra comunión y nuestra alabanza con Dios, perdemos eso. Podemos ser la familia en apariencia mejor, podemos tener buena prosperidad económica, podemos estar ahí sin divorciarnos y nuestros hijos muy obedientes, podemos ser buenos jóvenes, podemos ser lo que tú quieras, pero si no tenemos comunión con Dios, todo eso de nada va a servir. Porque Dios no estableció un tipo de persona, un tipo de familia o un tipo de cristiano para bendecirlo, sino como ya somos, Él nos bendijo y nos transforma a lo que Él le agrada. Entonces, no hay nada que indique que tú y yo somos personas bendecidas o en el Señor, sino que lo que indica es mi adoración y el vivir por Dios, lo que realmente indica que estoy en una comunión con Dios. Entonces, creo que Ageo del 1 al 11, del 5 al 11, nos deja perfectamente definido qué es lo que no voy a poder hacer. Dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Y si no entiendes de qué se trata, lee Ageo del 1 al 11. Pero si vamos más allá, vamos a 2 de Pedro 1 a 3 y 4, esa no te pido que lo busques, ahí quédate en Ageo. Dice 2 de Pedro 1, 3 y 4, si quieres léelo por acá. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a la gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Dice la palabra de Dios una cosa bien importante, que nosotros todo lo que tenemos, o sea, lo contrario de nada podéis hacer es todo lo que sí tenemos. Y todo lo que sí tenemos como hijos de Dios, como hijos del Padre, es que tenemos grandísimas promesas. Dice, para que accediendo a ellas te hagas participante de la naturaleza divina.
esto cómo va. Cuando tú tienes comunión con Dios, lo que tiene que suceder, sí o sí, escúchalo bien, cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, lo que tiene que suceder sí o sí es que te transformas. Porque Dios te transforma a lo que tú quiere que tú seas. Y esa transformación también tiene que ver con la promesa, porque Dios te promete cosas conforme a una persona transformada. Si tú te transformas en una persona nueva, entonces accedes a las bendiciones de esa persona nueva. Y eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Tenemos grandísimas promesas para que mediante las cuales nos hagamos participantes de la naturaleza divina. Nosotros, persiguiendo las bendiciones y las promesas de Dios, nos vamos transformando en nuevas personas. Te voy a dar un ejemplo sencillo, un ejemplo no tan espiritual, para que le vayamos bajando al tono y no se escuche como religioso este asunto. Cuando me casé, a mí los sábados me encantaba levantarme y pues ver un ratito la tele, casualón, como de 9 a 12, ratito, nada, casual. A las 12, pues, bueno, bajé a desayunar previamente. A las 12, pues, ver si vemos una peliculita, ¿no? Después, o descansar un ratito en la casa, para que nos diera la hora de la comida. Llegaba la hora de la comida, pues vamos a comer en la casa, pues estamos bien a gusto aquí en la casa, ¿no? Y ya vamos a comer en la casa. Terminábamos de comer, ay, déjame ver tantito los deportes. ¿Qué tal que va a jugar mi equipo de americano? Hasta que dieran las 5 y ahí igual en una de esas, pues salimos al Ox o algo y regresamos. Y todas las mujeres se quedaron pobre de la pastora. Pues sí. Y a mi mujer lo que le gustaba era salir a las 10 de la mañana al súper, regresar, arreglarnos, irnos a comer a algún lugar, luego ir al cine y regresar por ahí de las 7, 8 de la noche. Yo decía, es que eso no es normal. ¿Para qué tengo casa? Para no estar en ella, pues entonces voy a vivir en un departamento. Esos eran los recién casados Alfonso y Alicia. Yo podía agarrar el viernes mis llaves del coche, depositarlas ahí y agarrarlas el lunes, porque tampoco quería ir a la iglesia. Ese era yo cuando me casé. Y mi esposa no sabía qué era estar en su casa. Pues imagínate el asunto. Te voy a decir lo que pasó ayer. Ayer me fui a hacer deporte y con un torneo de pádel. Luego nos fuimos a comer, ella se fue a un baby shower, se salió a las 9 de la mañana de la casa, yo también. Regresó a la casa, estuvimos un segundo, casi que nos quemábamos en la casa, me bañé y vámonos a comer a la calle. Llegamos a las 5, desde las 9 a las 5 en la calle. Regresamos a las 5 de comer en la calle o 6 y le dije a mi esposa, ¿qué crees que le dije a mi esposa? Pues vámonos al parque, ¿no? Y cuando me quedé yo meditando en la noche dije, soy otra persona. Definitivamente soy otra persona. Yo, es más, ella no quería ir al parque, yo era el que, vamos al parque, ándale, al parque de los domingos, otro ratito. Ya soy otra persona, llegamos y ¿qué creen que vemos? Narnia. El americano ya ni de rebote entra en mi televisión. ¿Sabes si estaba enojado ayer? No, lo disfruté. Dios me hizo en esa parte tan sencilla de mi vida. Déjenme, voy por mi celular. No se me vaya a olvidar. En esa parte tan sencilla de mi vida, Dios me cambió totalmente. Pero esto es, ¿sabes por qué? Porque he servido al Señor. Porque vengo a los servicios en la mañana, porque ando de aquí para allá. Cuando Ana Cristina nació, a las 3 semanas la trajimos al servicio. Vamos aquí y allá con los hermanos. Oye, nos invitaron aquí, oye, nos invitaron allá, oye, vamos allá, oye esto, oye, fíjate que hay que salir, hay que ir, hay que dar un estudio, hay que ver tal. Entonces estás en un ritmo que te va transformando hasta en esas pequeñas áreas. Entonces, cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú tienes relación y comunión con Dios, no hay otra más que seas una persona transformada. Si no eres una persona transformada, preocúpate por tu intimidad por Dios.
porque quiere decir que no estás teniendo intimidad con Dios, porque te estás quedando con la forma que tú tienes de ser y no la estás modificando. Y entonces no estás siendo la persona que Dios quiere que seas. ¿Sabes qué? No para tu salvación, porque tu salvación ahí está, sino para que accedas a las grandísimas promesas que Dios puso en tu vida. Esa es el pan, eso es a lo que se refiere Juan 15:5 cuando dice: nada vas a poder hacer si estás alejado de mí, porque tienes que ser una persona nueva para acceder a las bendiciones nuevas que yo tengo para tu vida. Y entonces si te alejas de mí, no te vas a transformar. Si no te transformas, no accedes. Y si no accedes, vas a estar ahí bien frustrado, porque va a haber cosas que tú deberías de tener ya para ese tiempo, pero como no has estado en intimidad conmigo y no te has transformado, nada más las ves desde lejos y no las puedes acceder. Tenía un amigo que iba en la Ibero, y en la Ibero había chicas muy guapas. Y un día, yo fui en la Ibero un semestre, gracias a Dios nada más. Entonces estábamos ahí sentados y me decía, y veía así a las chavas bien guapas, ¿no? Y decía él: tan cerca y tan lejos. Se le hacían inaccesibles. Y así podemos estar como cristianos, con las promesas grandísimas del Señor ahí tan cerca y tan lejos, porque hemos decidido no tener intimidad y no tener comunión con Dios. Entonces a eso se refiere con lo que decía en Ageo. Es que abandonaste la obra, abandonaste el templo y abandonaste la adoración. Por eso yo mandé a los cielos y yo mandé a la tierra a que se secaran y a que no te dieran fruto, y que todo el trabajo de tus manos se secara. Porque si te hubieras conformado con esa obra y con eso que te hubieras accedido, si yo te hubiera dado ahí medio una bendición, con eso te hubieras conformado. Pero Dios dice: yo no quiero que te conformes. Yo quiero que te des cuenta de que estás mal. Por eso no bendigo la obra de tus manos, porque no tienes intimidad conmigo. Entonces, eso es a lo que se refiere Juan cuando dice que lejos de mí nada podéis hacer. Dice Hebreos 11:33 y 34, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todas esas cosas las hicieron los hijos de Dios con fe. Y entonces tú y yo vamos a hacer esas cosas de alguna forma. Yo hay veces entendí algo que me dijo mi esposa: oye, ya no hables tanto de tu empresa porque nos das flojera. Y sí, yo lo entiendo, lo entendí, ya no lo hago. Pero yo, si tú te sientas conmigo y me preguntas la pregunta que me encantaría: oye, Paz, ¿cómo fue lo de tu empresa? Y ahí te cuento, ¿no? Y te cuento todos los detalles y las cosas y cómo la competencia le gané y pero todo por la fe en el Señor. Y todos podemos tener historias así, como las que dice aquí: apagaron fuego. Imagínate a Daniel diciendo: no, y cuando entré, ¿qué crees que pasó? No, ¿tú crees que le preguntabas? Es más, cuando estemos allá en el cielo y le preguntemos: hoy me toca café con Daniel, porque pues vamos a tener una eternidad, entonces vas a hacer cita con Daniel algún día. Oye, Daniel, ¿cómo estuvo? No, Daniel te va a contar todo el rollo. O cuando se abrió el mar, todos los hebreos, los judíos, nos van a contar, los que sean salvos, nos van a contar: no, hubieras visto cuando estuvo no, hombre, se abrió el mar y pasaron esto, y nos van a dar detalles. Y no, hombre, yo me agarré a uno. ¿Sí me entiendes? Así debemos de ser nosotros, porque debemos de contar dice la palabra que somos bienaventurados. O sea, que no tenemos las cosas seguras a nuestros ojos, pero vivimos una aventura buena y segura, supremamente bendecidos. Y si no tenemos intimidad, entonces no la vamos a vivir. Este punto, vamos a hablar 4 puntos hoy. Este punto se llamó estancados. ¿Cómo estás estancado? Ageo define a una persona espiritualmente estancada. Dios, cuando dice: estás lejos de mí, no puedes hacer, está diciendo: estás estancado. El punto número 2 es que Dios despierte nuestro espíritu, porque gracias a Dios, gracias a Jesucristo, vivimos en un pacto nuevo que se llama pacto de gracia. Y los pactos, como los contratos, tienen una garantía. ¿Qué es lo que haces cuando tienes un problema? Cuando le compraste un seguro a Mike y el coche se te descompone,
tienes por ahí una garantía que se llama apoyo vial. Entonces, si te informaste de que tienes apoyo vial, entonces agarras y le llamas al apoyo vial. Ay, es que vengo muy Catrín, cámbiame la llanta, ¿no? Entonces ya le hablas al apoyo vial y como sabes, y entonces dice la palabra de Dios en Oseas que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces tú y yo, cuando estamos estancados como en el coche, tenemos que saber qué hacer. ¿Qué hacer cuando estás así estancado? Oye, sí, ya me cayó el 20 de lo que dice la palabra de Dios. Ya consideré mis caminos, como dice Ageo. Ya vi para atrás, no tuve comunión con Dios. La quiero tener y quiero permanecer para dar mucho fruto. Pero ¿qué hago? Ahora que ya, ok, sí va, ya la cachepas. ¿Qué hago? Tienes una garantía. ¿Quién sabe cuál es esa garantía? Las arras. ¿De qué? Del Espíritu. Esa es la garantía que tenemos en el pacto de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos estancados, tenemos unas garantías. Acompáñame a Efesios 1, Gálatas, Efesios 1. En el capítulo 1 le está hablando a los efesios. En lo que lo buscas te voy a decir el contexto. Los efesios tenían un templo de la diosa Diana. Y era un templo que tenía muchas riquezas económicas, tenía obras de arte y tenía muchas cosas muy valiosas. Entonces, Pablo les iba a hablar a los efesios a través de ese mismo lenguaje, pero de las riquezas espirituales. Y en el primer capítulo, él les habla de las bendiciones espirituales que tenemos, porque él veía una iglesia buena. Entonces, las tres posesiones de las que habla Pablo en Efesios 1 son, la primera es que en el 7, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La primera garantía que tenemos, por eso te decía, es la vida eterna. Esa no está en juego. De esa no es de la que estamos hablando. Dios no está hablando, cuando estás alejado de mí nada podéis hacer. No, dice, cuando estás alejado de mí estás perdiendo tu salvación. No está hablando de eso. Entonces, la salvación es la primera garantía. La segunda garantía es, en el 11 dice, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Tenemos un plan, espiritualmente tenemos un plan. Y esa es la segunda garantía, estamos predestinados. Por eso dice la palabra que el llamado y los dones son irrevocables, son una garantía. Si tú quieres renunciar a esa garantía, ese es tu problema, pero son una garantía. Si tú estuviste mal en algún tiempo de tu vida o renunciaste a servir al Señor y perdiste tu intimidad con Dios, tienes esa garantía. Aunque vas a tener consecuencias y vas a tener problemas, tienes una garantía de que hay un plan ahí al cual Dios va a ser fiel. Y lo único que lo puede romper es que tú y yo renunciemos a ese plan. Y la tercera garantía y la más importante de todas es en el versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Te voy a repetir otra vez. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo que está en nosotros es la garantía que Dios nos da. Tenemos ahí una garantía. Entonces, cuando nosotros estamos estancados, debemos accesar a la garantía. Es decir, yo tengo ahí una garantía, y que es que el Espíritu Santo está en mí. Y lo que tenemos que pedirle al Señor es que el Espíritu Santo nos levante, nos muestre, nos encienda, nos apasione, nos quite la apatía, nos limpie y nos dé ese convencimiento del pecado. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Convencernos a nosotros de nuestro pecado. Esa no es tarea del pastor. A lo mejor el pastor te predica y tú dices, sí, tienes razón, pero el que va a hacer el convencimiento de lo que está mal en tu vida es el Espíritu Santo. Es el que va a ser el que te esté incomodando ahí todo el tiempo. Esa es su chamba.
Entonces hay que decirle al Señor, deja que tu Espíritu Santo actúe en mí, que me empiece a vivificar y que todo lo sucio que hay en mí lo empiece a quitar, porque ese estancamiento viene de una suciedad, viene de algo que está mal en mí, que tiene que ser limpiado. Y nosotros tenemos esa garantía, el Espíritu Santo en nosotros. Se trata de Dios, es un plan de Dios. Dios nos escogió a nosotros, me estoy adelantando. Dios nos escogió a nosotros. Entonces te voy a decir, ¿qué hizo Dios con el pueblo cuando le habló a través de Ageo? Con ese pueblo que había abandonado la obra del templo. Ageo 1:14. ¿Te acuerdas que te dije que lo separáramos tantito? Ageo 1:14. Dios mismo nos enseñó a través de Ageo cómo actuar. Cuando estés estancado, ve a tu garantía. Es lo que nos está diciendo Dios en Ageo. Cuando estés estancado, ve a tu garantía. Ageo 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Despertó el espíritu de los que tenía que despertar, de las cabezas. Primero despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, y luego del sacerdote Josué, hijo de Josadac. Despertó su espíritu, les dijo: despierten, fíjense lo que están haciendo, están dejando de adorar, despierten. Entonces el Espíritu Santo es lo que va a hacer hoy en nosotros. Despierta, estás estancado, despierta. Ojo, aquí, fíjate en esto. ¿Qué no quieres ser bendecido? Los jóvenes están metiéndose en mil cosas, en mil vicios, en adulterios, en drogas. Despierten. ¿Qué no se dan cuenta que mañana no van a poder hacer una familia si siguen en ese camino? Despierten. A los que somos cabezas de nuestras casas, despierta, gobierna tu casa. ¿Qué quieres, que mañana esté deshecha tu familia? Despierta. Pero esa es tarea del Espíritu Santo. No es mi tarea, no es tarea de hombre, es tarea del Espíritu Santo, es la garantía que tenemos. Si estamos estancados, tenemos esa garantía. Es una buena noticia, no es una mala noticia. Es una buena noticia, no es un regaño. Es un decirnos: Dios, quiero todas las bendiciones que planeé para ti, JC. Quiero que estés en todas esas bendiciones. No quiero que te pierdas una de esas. Quiero que le digas al Espíritu Santo que te llene, para que te permita ver, y para que entonces empieces a corregir el camino y empieces a ser esa persona que va a ser bendecida. Porque sabes que si tú y yo no estamos protegidos por Dios en este mundo, vamos a ser muy atacados. Pero un hombre que se llena del Espíritu Santo y que la ley del Señor está con él, entonces no hay ley que pueda actuar en contra de él. Si un hombre y una familia está llena de la convicción del Señor, no importa que estén legalizando el matrimonio gay, porque la ley del Señor está en mi casa y yo sé perfectamente, y en mi casa se sabe perfectamente, que eso no le agrada a Dios y que sobre todo eso no es de bendición para nuestras vidas. Necesitamos empezar a creer que el Espíritu Santo está en nosotros, no solo el domingo está en mí para recibir palabra o para alabar al Señor, para adorar, sino que esté en mí para cuando yo tengo una duda: Señor, ¿estoy bien con lo que estoy haciendo?